Marce, voy a entrar, me estoy acordando ahora que te veo, de la planilla. No podía ingresar. A ver ahora. Ah, no, Bueno, sí. profe, Ah, no, pero era pedagogía. No, porque ayer sí tomé asistencia y eso, pero era otra materia y es una planilla de todas las comisiones por materia. Y la de metodología no me cargaba, e igual hemos tenido otras veces problemas. Eh, profe, sí, me avisó Priscila González que está en un turno médico. Apenas sale, viene para acá. dale. No hay problema. Gracias, Ara. A ver. Ahí me cargo. A ver. Eh, Esto era Río Grande, ¿cierto? Tú no tarda acá. Marcia. Tengo ausente la primer clase, la quinta, la sexta, la octava, la octava. O sea, una, dos, tres, cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Cuatro. Yo había sacado la cuenta, me parece que no recuerdo si eran 4 o 5 el límite de 70. Habría que sacar, saquen el porcentaje sobre 16. Son 16. Claro, sí, no, pero yo estuve en esas clases. Yo me acuerdo que estuve, es más en la uno que me recuerdo que fue la primera clase, sí, re estuve. ¿Estás segura que estuviste en todas? Sí, Yo en me la acuerdo, uno estoy re segura. no sé, yo me Después acuerdo de hubo una una clase o dos que veces estaba que solo falté. Ulises, Ara y Jenny, Sí, nadie más. Así que yo me acuerdo, porque, o no, es más, Ulises me sí, preguntó si iban a fue. tener aprobado, no me acuerdo por estar, ¿se acuerdan? No me acuerdo qué era. Así que, no, Sí, de hecho ya vi la clase grabada, sí la vi. En esa sí falté, pero en la uno y en por la otra eso. no. En la Sí. uno, decime concreto, Marcia, cuál es así, por una cuestión de tiempos de ir directamente a las clases, ¿puede ser? Claro, Ahí te digo ahí me fijo las bien que en el tengo informe. yo ausente. A ver, te repito, la uno, la Ahí me fijo, 5, la 6 y la 8. claro, ahí me fijo bien. Vale, por fin. Pues la Profe, tengo anotada. sí, en un momento voy a apagar la cámara porque estoy esperando un pedido, pero voy, lo retiro y vengo rápido. dale, no hay problema. Igual vamos a trabajar, la idea es que ocupemos, como les digo, ¿no? Que ocupemos este tiempo para el TIF porque no queda nada. Vimos el cronograma, ¿se acuerdan? Que era la clase, creo que son 2 clases más, sí, que teníamos, o 3 clases más teóricas, ay, no me acuerdo ahora, pero teníamos la clase, ahí voy al registro, nos queda la clase de la que viene, ustedes deberían ya traer el instrumento. La otra era análisis de datos. Esperen que voy a ver el cronograma. Bueno, y la otra, conclusiones. Y en esa clase o en la otra se entrega el TIF. A ver, a ver, a ver, a ver. Profe, acá yo encontré mis anotaciones que hice. A ver qué dice. Dice, la clase uno estuve presente. La Sí, clase 2 que fue jueves, fue feriado, no sí. tuvimos. Claro, no, La esa. clase 3 sí estuve. En la clase 4 usted no llegó a dar la clase porque tuvo un inconveniente. Sí, hay una La clase. clase Pero esa 5 les sí puse presente estuve. a todos. ¿Esa cuál es? Cuando no estuve yo. La clase 4. Sí, están todos presentes porque. No, lo que tengo Claro. ausente es la 5, la 6 y la 8. Uno, 5, No, en 6 la y 8. 5 sí estuve. En la 6 no estuve. De hecho, vi la clase grabada Entonces, que ahí escuché que decía todos estábamos aprobados, dijo Ulises, no me acuerdo. Y, uno, entonces uno y y la clase, 5. ¿Y la 8? sí, estuve presente. Ese día le mandé mensaje hasta las 5:30. Luego, bueno, se me saltó la térmica de mi casa y se cortó toda la luz. Ok, Y ahí sí, ya no me llegué a conectar más porque ya era la hora. bueno.
ahí me Igual yo me fijó. fijé en las grabaciones de las clases, profe, por eso. Igual lo mismo que mi compañero Lauti, él igual, porque los dos nos estuvimos fijando y no sé si está Lauti ahora. Lautaro tiene, Sí. Sí, profe, usted me Ah, puso dos tiene faltas igual. Yo ausente había las faltado 5, las seis las nomás. 6, las 5 y las 6, ajá. Tengo ausente las 5 y las 6, ¿no? De Lautaro. ¿Vos cuál decís, Lautaro? ¿Cuál decís que tenés ausente? En las 5 sí estuve. La única que no estuve es las 6, que habían dos, tres nomás se habían conectado. A ver. um, Vos decís que estuviste las 5, las 6 no. ¿Eso? Las 6 no, las 5 sí. Ok, bueno, ahí después miro. Bien, ahí les comparto otras pantallas porque si no se me hace a mí matete con, con las fechas. Pero, a ver, bueno, ahí cuando vayan a trabajar reviso esas clases. Eh, bien, nosotros, no, nos falta menos tiempo. Estamos acá, la clase 11. Eh, claro, acá en la 14 se entregan los parciales, entonces nosotros vamos a ver, estamos acá. La idea es que en realidad que acá teníamos que tener listos los instrumentos de recolección de datos, ¿sí? La idea es que hoy podamos más o menos tener, que tengan armada más o menos no sé si van a hacer entrevistas o qué van a hacer, y puedan aplicarla esta semana, ¿sí? Para la clase que viene, podamos tener algunos resultados y podamos analizar. La clase que viene vamos a ver entonces análisis de datos y la última clase, digamos que es la del parcial 2 ahí vamos a trabajar sobre las conclusiones. ¿Sí? Cómo se trabaja y cómo se desarrolla ese apartado, que es lo último y es el más importante en realidad, pero no es tan complejo, ¿bien? La parte más compleja, bueno, todo lo anterior, todo. Así que ahí también vemos lo del TIF, ¿sí? Por si tienen dudas o lo que sea con respecto al TIF, y acá eh, se entregaría en esta clase, debería estar en esta clase el espacio de entrega, ¿sí? De la 14 debería estar el espacio de entrega del TIF, y acá semana 15 y 16 simplemente es para exponer, o sea, defender los TIF y bueno, y recuperar parciales la última semana, ¿no? Entonces eso así sería. ¿Se anotaron? Sí, sí, profe. Genial. Bien, entonces lo que hoy vamos a hacer es trabajar sobre la construcción de los instrumentos. Bien, que algo habíamos empezado a hablar la clase pasada, ¿se acuerdan? Que hablábamos sobre los instrumentos, cómo se construyen, cómo yo llego a construir, o cómo sé, o sea, cómo armar una entrevista, cómo sé, cómo armar una grilla de observación. Lo habíamos hablado, ¿no? Habíamos empezado a hablar. ¿Se acuerdan? Sí, sí, me acuerdo. Bien, ¿se acuerdan? Hablamos de operacionalizar, que debe ser un concepto que no han visto ustedes, ¿o sí? No, lo habíamos visto y ahí buscamos la página del libro del autor, que no había compartido. Bien. Estaba en el que mandó usted, profe. Y el video les compartí, ¿cierto? Hay un montón de videos que explican cómo es el operacionalizar. Por ahí es Ay, más fácil no que me los acuerdo bien libros. si vimos un video. No se los mostré yo acá, se los compartí en el chat. Por ahí yo me puedo hacer lío con las otras comisiones. Porque también vamos como medio distinto porque de acuerdo a las necesidades de ustedes. Miren, ustedes son un grupo chiquito, entonces no es lo mismo, los otros grupos son mucho más grandes, incluso están combinadas las sudas, entonces eso también lo hace más complejo. Entonces son distintos ritmos, ¿bien? Pero bueno, ¿qué era operacionalizar? A ver si se acuerdan algo del concepto. O cómo se llega a construir Primero hay un paso previo para la construcción de los instrumentos, porque ¿qué pasa? Yo me siento y digo, bueno, voy a armar la entrevista, ¿no? Y no sé, y nos ponemos a pensar a partir de los que nos parece, ¿no? Que hay que preguntar, ¿no? Dentro del problema de investigación.
Y pregunto, ¿sería o por qué no sería el método correcto de esa forma? Digo, bueno, voy armando preguntas, así como me parece. ¿Por qué no sería el método correcto o la forma correcta? Yo me acuerdo que en el libro decía, por ejemplo, según a quién iba dirigido, si no me equivoco, o a quién estaba apuntado. Esa Y es la también en el entrevista. libro, Sí, claro, también estaba la cantidad, bueno, en el caso de, leímos la entrevista porque la vamos a hacer. sí. En caso de la entrevista, eh, según a qué apuntábamos, la cantidad. Por ejemplo, creo que en el que nos había tocado a nosotros, al ser tan pocos, con 10 entrevistas estaba bien. Ah, bien. Ustedes estaban hablando en sí de lo que es ya la aplicación de la entrevista, pero hay un paso previo que es la construcción. Bien. Obviamente que después eso hay que adecuar a lo que vos decís, Ulises, que dice la teoría, que hay que adecuar la entrevista. No es lo mismo hacer una entrevista, a ver, a un profesional especializado en el tema que, ¿no? que estamos investigando, que a un papá o una mamá, ¿no? de los niños o a un niño. Lógicamente que las entrevistas no puedo aplicar la misma entrevista para todos si hay una adaptación. Pero hay un paso previo a eso, que yo llego para esa construcción. Sea una entrevista, sea el paso previo es el mismo. Hay un método, que es lo que les digo, de operacionalizar. ¿Lo hablamos en la clase pasada o no? Sí, Mm. ¿Qué era operacionalizar? A ver, veo con video, lo vamos a ver. puede ser que era de la observación. Eh, la observación es como que está siempre, ¿bien? Entonces como es muy general, sí. Porque en realidad vieron, o sea, si la piensan, observar es todo el tiempo estamos observando, ya sea hacia afuera o hacia adentro. Cuando estamos pensando, estamos observando hacia adentro, a nivel conceptual, ¿no? Bueno, ahí el chat GPT me manda, va, no es chat GPT, es otra, pero es una IA, me manda, que en realidad, miren, les comparto pantalla, pero no quiero volver a decirlo yo, ahí vamos, pero entiendo que puede Profe, ser el concepto. po- Sí. ¿podría también estar en el libro como definición operacional? Claro, porque la operacionalización a nivel de método tiene dos formatos. Primero, dos formatos no, dos etapas. Primero se define conceptualmente la variable o las variables de estudio y luego se definen operacionalmente. Eso sería, todo ese proceso se le llama operacionalización de variables. Entonces, claro, en el libro sale como definición operacional y que les da un ejemplo más concreto. Bien, fíjense ahí cómo la IA, ¿no? Cómo desarrolla el tema. Bien, pero ahí vamos a buscar un video. A ver, veamos este. Este es el más, me parece que de los más, no lo vamos a ver todo, pero Profe, ¿es seguro estudiar de ahí? O a preguntar ahí. O puede oh, pasar. sí, ¿por qué no? Tai Chi en silla. Sí, En Es que claro. a una veces la semana IA se pone re creativa y te pone cosas que te Ah, de la van. IA. En 2 semanas tendrás un No, cuerpo a ver, tonificado. Hey, mi nombre es Vlad y en esta ocasión vamos espera. a hablar sobre lo que es el proceso de operalización de variables. Si tú Bien, a ver, la IA, ¿qué hace? Saca información de Internet. Bien, cuando no encuentra información, empieza a inventar. Bien, por eso siempre hay que pedir las fuentes. Decime si era seguro los videos de YouTube. Tu esposa no podrá creer tus resultados. Tal vez por esa publicidad les aviso. No puedo incrustar el video de la grabación, pero bueno, les pongo el link y listo. No, presta atención. A ver. Hey, mi nombre es Vlad y en esta ocasión vamos a hablar sobre lo que es el proceso de operalización de variables.
Si tú escribes en Word la palabra operalización, notarás que lo marca como rojo. Es que no es muy conocido ese término, pero sí es conocido ese término en el tema de lo que es la investigación. Para realizar la operalización de variables, lo que necesitamos, número uno, es tener nuestro objetivo general bien definido. Necesitamos conocer las variables según su posición. Recordemos, las variables según su posición, tenemos las variables independientes Eso no y es las tan variables importante, ¿saben? No lo tomen como dependientes. así, como En ese bueno, sentido, no. nosotros debemos plantear Bien. nuestro Y objetivo el bien objetivo. definido, seguidamente realizar una tabla. En esta tabla Eso tendrá también. algunos No tiene que 5 ser elementos, tabla así algunos 6, esto es 7, como 8, en hasta la forma 10 más fácil. columnas. Yo también Nosotros uso vamos a tabla, pero no tiene enfocarnos que ser sí o sí tabla. Bien. principalmente en 5 columnas. Eso es lo mismo. Número Ahí Por vamos eso, uno a ver. es la por variable. eso los Nosotros artículos tienen tablas, necesitamos las investigaciones, ¿no? copiar las dos variables o una variable que se encuentran en nuestro objetivo general y llevarlo a la primera columna llamado variables. Segunda columna. Está haciendo paso La por paso. segunda ¿Vieron? Es columna como- se llama la definición conceptual. Eso es lo que decía Es decir, Ulises que nosotros Hernández necesitamos Sampieri. copiar de nuestro marco teórico, en caso de que no existiera nuestro marco teórico, hacer una definición propia de lo que entendemos, lo que significa Una nuestra definición corta. variable. Ya, entonces, si tenemos dos variables, la variable independiente y la dependiente, realizaremos dos definiciones. Seguidamente tenemos las dimensiones. Las dimensiones van a ser Dimensiones de pequeños análisis. bloques que surgen de nuestra definición conceptual. Es decir, que sí o sí los elementos que vamos a considerar en nuestra dimensión deben encontrarse en nuestra definición conceptual. Exacto. Por lo que podrán surgir de algunos temas de investigación una dimensión, en algunas dos dimensiones, en algunos 3, 4 y hasta más dimensiones, dependerá de la amplitud y la profundidad que realices en tu definición conceptual. Seguidamente tenemos los indicadores, que sería la cuarta columna. Los indicadores son el resultado de las preguntas de investigación que irán en nuestra boleta de encuestas. Es decir, que las preguntas que saquemos van a ser resultado de los indicadores. Los indicadores generalmente pueden plantearse ya como preguntas, o algunos prefieren también utilizarlo ya como un título. Y de Una este título afirmación. saldrá lo que es una pregunta en nuestra boleta de encuestas. Por último, tenemos la columna del ítem. Habla de encuesta La columna porque del la ítem operacionalización se hace se va a siempre, caracterizar sea un enfoque porque cualitativo o hace una cuantitativo. síntesis de nuestro cuestionario. Generalmente el ítem va a estar compuesto por números y estos Esto números ya está hablando representan más a a lo que son nivel cuantitativo, ¿bien? Pero bueno, la lógica es esa, o sea, yo tengo que tomar mi problema de investigación, o sea, yo en esta parte, en el marco metodológico, tengo que volver a retomar mi pregunta principal o mi objetivo principal, es lo mismo en general. De ahí yo voy a tomar las variables de investigación que hacen a mi objeto de estudio. Entonces yo puedo definir las variables en forma separada o, que ese es mi consejo, dentro de lo que se puede, porque depende del problema, definirlo con, o sea, el objeto de estudio, las dos variables, ¿sí? Para que les sea más fácil. Y de ahí, desde esa definición más corta, que la sacan del marco teórico o si no toman de un autor concreto, los que tienen a Hernández Sapiri toma todos ejemplos de autores, definición de autores, pero ustedes también pueden armar una o con distintos autores o lo que ustedes vayan a utilizar, como ustedes definen a esas variables, ¿bien? Y de ahí sacan las dimensiones, como si fuera, como las dimensiones como si fueran grandes paraguas. ¿Se acuerdan que hablamos incluso, les di ejemplo sobre cuáles eran las etapas? Va, creo, dígame, porque tal vez estoy confundida, ¿eh? Las etapas de enseñanza del deporte en sí. ¿Se acuerdan cuáles eran las etapas de cualquier deporte, el deporte en general? ¿Era el que hablamos de lo más simple a lo más complejo? Eso es un criterio de secuenciación de Sí, sí. contenido. Pero creo que leí el mismo ejemplo y me dio la misma corrección. Sí. Sí, chicos, tienen que identificar los conceptos técnicos de nuestra profesión. Esos son criterios. ¿Saben lo que es la secuenciación de contenidos? Ustedes que están empezando a dar clases, o sea, a Sí, hacer las profe, de tareas. hecho, lo que estamos haciendo. Claro, ¿qué es? Desde clase que tienen que ser secuenciales, Bien. ¿Y a qué se refiere entonces en la secuenciación de contenido? que una va enganchada de la otra, o sea, que tienen como correlatividad.
una con otra. Vos ahí, Marcia, estás hablando de las actividades. Sí, y tienen algo que ver, digamos, están relacionados con el contenido y demás. Claro, lo que se secuencia, esos criterios, de lo más simple a lo más complejo, de lo estático a lo dinámico, de lo individual a lo grupal, de lo encéfalo-caudal a lo próximo distal. O sea, son dos criterios para secuenciar el contenido, no las actividades. Buena pregunta. Para mí las actividades, porque siempre las actividades enseñan de lo más fácil. Lo que se secuencia es el contenido, no las actividades. Obviamente se pueden secuenciar Ujú. actividades, pero ¿a dónde va el foco didáctico, la estrategia didáctica? Para poder, es lo mismo, esto es lo mismo que Me estamos hablando ahora en perdí. investigación. Es lo mismo, la clase es un resultado, la planificación de Sí, clase de actividades claro, es un resultado del contenido, sí, es el resultado de esta, claro, obvio. de este trabajo operacional. En realidad es una forma de operacionalizar el contenido Sí, bajo estos criterios que dicen, ¿no? De lo simple a lo complejo, lo estático a lo dinámico, que después en las actividades se ve sí, reflejada, lógicamente, pero sí, se secuencia el contenido en forma aislada y las actividades es otra cosa. Es más, es un gran error que yo veo en los estudiantes de educación física que cuando piensan en planificar una clase, piensan primero en las actividades, no sé por qué, cuando tienen que pensar en el contenido, qué es lo que, y el objetivo didáctico. claro, Las actividades es un, porque si pensamos, cuando planificamos, pensamos en las actividades, van a caer siempre, es un gran error de foco, ¿bien? Van a caer siempre en lo mismo, en las mm, mismas actividades y van a pensar, listo, bueno, tengo que trabajar, supónganse, pase y recepción. Bueno, jugamos un juego adaptado de handball, qué sé yo. O sea, siempre van a caer sobre la misma actividad si piensan en esa lógica, cuando no es así. ¿Se entiende? Es muy claro, fina es la como que línea. las actividades serían el medio para Exacto. los Bien, chicos Marcia. aprendan el Muy bien. contenido Muy que bien. vamos a abordar. Así es. Entonces, vos Ok, cuando tenés secuenciado el contenido para muchas clases distintas, viste que vos podés sí, estar trabajando muchas clases, ponele, haces una unidad didáctica que te puede durar sí, 1 a 3 meses, de acuerdo a lo que vos ujú, consideras como profe que decís, y estás trabajando 1 o 2 contenidos nada más en toda esa unidad sí, didáctica, porque vos y la planificás en el tiempo en base a lo que considerás que crees que para ese grupo le va a llevar aprender o trabajar para desarrollarlo. Entonces, vos claro. primero secuencias en una lógica, en una estructura, medio como una matriz, sería, bueno, en esto, en criterios, por ejemplo. eh, a ver, pases y Desplazamiento. recepciones o Ah, lanzamientos en contextos, supónganse, lúdicos de juegos, depende, ¿no? De la edad, voy a tirar, o sea, pensando en estos criterios. De juego, en actividades lúdicas, de juegos masivos, supónganse. ¿No? También podemos aplicar, digamos, hasta el juego tiene una evolución, el juego, ¿no? La conocen, ¿no? Bien, entonces, después digo, bueno, se supone que después le voy dando mayor complejidad, entonces después digo, bueno, Ah, pases y recepciones en actividades lúdicas, de juegos complejos o juegos, ¿cómo se llaman estos? Codificados. Depende, obviamente, si tengo chicos de ahí de 9 10 años, juegos codificados que son más complejos, ¿no? Bueno, después, y me voy acercando a la línea deportiva, si quieren, la tercera línea de orientación en la secuenciación, bueno, también pase y recepción en actividades lúdicas, supónganse, juegos adaptados o predeportivos. ¿No? Después, la última línea, para hacerla más compleja, ¿qué haría yo? Bueno, paz y recepción en actividades lúdicas a través de una enseñanza recíproca. O sea, ¿qué quiere decir? Que ellos puedan crear los juegos aprender y con el después otro. entre ellos. O sea, les estoy dando mayor Ok, autonomía, ¿bien? En esa complejidad de... Entonces, ahí eso es una secuenciación de contenido. No estoy hablando de actividades, porque vieron, en un contexto de actividades lúdicas, imagínense todos los juegos que pueden llegar a ser, ¿no? Más masivo, después, bueno, codificado, después predeportivo y después ya más corro el foco del juego y no que ellos sean más autónomos en la enseñanza. Y yo con eso puedo planificar 3 meses de actividades, ¿se entiende? Con esa lógica y después cada clase sí va a tener una mm, secuenciación, no se le llama secuenciación, sino la organización de la clase de las actividades, ¿no? claro. Pero la secuenciación secuencia el contenido y vos de ahí tenés la matriz, la planificación y después, porque después de la clase, vos tenés planificado una actividad, tal cosa, y en el momento, no sé qué pasó a mí me pasó una clase que
Llegué con, encima en una escuela que tenía, privada, que tenía material de todos los deportes, estaba fabuloso, pero llegué y no estaba la llave del Para baúl, abrir la la puerta. baulera, claro, o sea, tenemos que Ah. trabajar sin herramientas, o sea, sin elementos. Y bueno, y entonces si vos planificás, o sea, tenés que pensar, entonces las clases, la planificación tiene que ser flexible, entonces las clases no tienen que ser el centro de la clase, sino que vos tengas en foco qué es lo que tenés que trabajar, qué contenido, en qué parte de la secuenciación estás en la enseñanza metodológica del contenido y no de las actividades, ¿entiendes? Sí, Cosa que las actividades las sí. puedo ir cambiando, no importa eso. ¿Bien? Ujú. Tremendo. Que no se han dado Todos cuenta. los días, No todos soy los días se profe aprende algo nuevo. Yo sí, tenía que pensar, bueno, o sea, sí, igual ahora que lo explicó, ahora entiendo que sí, es verdad, se secuencia de contenido, no las actividades. sí. Pero bueno, Y entonces, ¿cuál sería esto es más o menos lo la mismo en el etapa sentido. de cualquier deporte? ¿Cómo? Porque Ah, las yo me etapas. anoté, Bien, volviendo a eso, son o tres. sea, no sé cómo llegamos al otro. Son tres. Y porque Ah, Ulises me volvió a decir el criterio de lo fácil a lo difícil. a ver, Encima son no es tres. fácil a lo difícil, es de lo simple a lo complejo. Es distinto, ¿vieron? Fácil y difícil. A nivel Claro, conceptual es menos formal. Entonces hablamos de lo simple a lo complejo. No, porque en los diseños curriculares lo van a encontrar así también. Bien, sí. bueno. Las etapas, todos los autores, o sea, acuerdan estas, las etapas metodológicas del deporte, del juego deportivo, es la global, la analítica y la sincrética o sintética, depende de los autores que encuentren. La global es donde yo a los chicos les enseño la lógica de juego. Yo no empiezo a Ah, enseñarle el deporte o no. Usted no empieza a enseñar el deporte de cero. Bueno, chicos, listo, esto es así. ¿Vieron cómo se juega no sé, fútbol en la tele? Bueno, vamos a jugar fútbol. Claro, no, o sea, tenemos que enseñarle. Entonces, primero es la global, que es la lógica de juego. Voy al vóley siempre porque es lo más, digamos, antinatural en lo gestual. Tengo que enseñar a los chicos que tienen, esto es la enseñanza inicial, que no suponiendo que no saben nada del deporte, tengo que enseñarle la lógica del juego, que ¿cuál es? Que tienen la que pelota pasar no la pisar. pelota por arriba de alguna línea, digamos, que toque al campo contrario y tengo que evitar que la pelota toque mi campo. Simplemente Claro, eso. Lógica de juego, que la pelota pase por arriba y toque el campo contrario y evitar que la pelota toque mi campo. Y ahí empiezo con todas las actividades adaptadas de juego, que ni siquiera tengo que utilizar los elementos del deporte en sí, ¿o no? Entonces, todo con que los chicos comprendan la lógica del juego nada más, cómo se gana y cómo se pierde en cierta forma, ¿cierto? Bien, esa etapa es más cortita, la global. Después la analítica, yo desarmo, que es esta parte de operacionalización, por eso les hago una analogía con esta parte, yo desarmo el deporte en muchas partes distintas para poder enseñarlas, ¿o no? No le puedo enseñar así todo de golpe porque no van a nunca aprender nada de esa forma, o por lo menos no van a aprender bien. Entonces yo desagrego que haciendo una analogía con esta operacionalización acá en investigación, les diría que podríamos dividir al deporte en, bueno, las técnicas, por un lado, la dimensión de análisis de técnicas no deportivas, por el otro, las tácticas, por el otro, las estrategias, ¿sí? O las estratégicas. Bien, y yo, obviamente, que dentro de las técnicas tengo varias técnicas, ¿no? Y que voy a empezar a enseñar primero, que después cada técnica también la desagrego. Yo en saque de arriba, en vóley, empiezo primero con esto, ¿no? Que lance la pelota para ver primero dominar la pelota en el lanzamiento y después empiezo a practicar el gesto del otro brazo. Bueno, todo eso es analítico, cuando yo desarmo en partes algo. Bien, esto es lo mismo. Tenemos que desarmar nuestras variables de mm, investigación, desarmarlas, definirlas. Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Sí? Que esas serían como crear las dimensiones, lo que dijo el chico recién, las dimensiones de análisis, que en este ejemplo que yo les pongo el deporte, podríamos, bueno, pero también podría pensar en otras dimensiones de análisis deportivas, ¿o no? Les pongo esa porque son las sí. más fáciles de pensar. Entonces, profe, para que me quede, Funcionalización. operacionalización sería desarmar la variable, así como en el De forma deporte, analítica, de exacto, en forma elementos más analítica, chicos, así como en el... exacto. Claro, Porque es lo que hacemos en ciencia, analizamos, ah, ok. ponele, vos Todo. decís, viste como un motor, viste los que son más. Claro, sí, 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 sí. Claro, desarmas algo porque los conceptos, y más hablando acá en el campo social, los conceptos no son conceptos simples ni lineales, se les Claro. llaman constructos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué diferencia hay entre un constructo y un concepto? Un constructo está formado por varios conceptos y eso lo hace complejo. Bien. Les digo igual para Mm, que sepan lo del deporte, cierro lo de las etapas del deporte. La última etapa,
que no tiene que ver con investigación, pero me parece importante que lo sepan, si no lo saben, la sintética o sincrética, que ahí se juntan la lógica del juego con todas las otras, con la técnica, con la estrategia y la táctica. Bien, o sea, ahí es un momento, y esto en el trabajo científico también, en este momento, eso es en la parte de conclusión, por ejemplo, ¿no? Sería esta etapa deportiva. Eh, Obviamente, eso no quita que en la parte analítica, no, en el deporte no vamos a hacer juegos, o sea, practicar esto del juego completo, se practica, pero la escuela trabaja desde sus objetivos hasta la parte global y analítica, porque la última etapa es más para para el deporte, para el competitivo, digamos, para el club y para lo que es más competitivo. Bueno, entonces eso sería la operacionalización, que puedan desarmar sus variables en dimensiones de análisis y de ahí cada una de esas dimensiones en indicadores directamente observables. ¿Se acuerdan que hablamos también del ejemplo cómo se evalúa en educación física? ¿Se acuerdan? Ay, no escuché la pregunta. Que cómo se evalúa en educación física. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso con los indicadores? Después de las dimensiones van los indicadores, categorías o códigos de análisis. Sí, lo habíamos dicho en la clase. Que lo que el alumno puede hacer. Pudo Claro, esa es la recepcionar la forma. pelota, pudo golpear la pelota y poner Bien. sí, no, no sé, más Bueno, o menos. medio eso sería el En indicador. proceso. Claro, más un indicador como directamente que pueda ser observado y medible, ¿no? Que ustedes puedan. Bueno, ¿eso lo hicieron o no avanzaron con eso? De ahí, cuando tenemos esa matriz, no es necesario que sea en cuadrito, como ustedes la quieran, no hay una estructura fija. Yo también la hago en cuadro porque me es más fácil, pero lo pueden hacer como quieran. De esa matriz, de ahí se va a adaptar para la entrevista, lo que decía Ulises antes, se adapta a la entrevista o se adapta a una grilla de observación o a lo que sea, ¿bien? Pero es como la matriz, vendría siendo como la secuenciación de contenido, digamos, como algo inicial de proceso. Son técnicos, son procesos técnicos, pero eso le da objetividad, o sea, es la forma de alejar o alejarnos nosotros como personas en nuestros preconceptos, nuestros prejuicios y los prepensamientos, por así decirlo, que nos alejan de la objetividad o la realidad, ¿sí? Que vamos a analizar. ¿Pudieron avanzar? ¿Quieren que revisemos? ¿O quieren, díganme por dónde van, no sé en qué etapa están? Si no, destinemos tiempos para que vayan a hacer eso. Sí, podría darnos tiempo, profe, y lo revisamos. Dale. ¿Todos están igual? Va, Sí, al menos profe, para también. nosotros. Estamos ahí también. Bueno, chicos, 20 minutos y volvemos a ver cómo van, ¿sí? Por lo menos, Sí, eh, sí, sí. dale. Bien, no sé si vieron la clase, pero tenemos todo lo que es investigaciones cualitativas en educación física, es para que estén más al tanto de lo que... Voy a crear cuatro por las dudas. De lo que se está investigando actualmente en la educación física, ¿sí? Pero no es que tiene nada de conceptos nuevos ni nada. Ahí está, chicos, ustedes pueden elegir para dónde ir. Me llaman si me necesitan. Dale, Estoy en profe. cuatro salas, siempre una más por las dudas.
Hola, profe. Ah, estaba hablando con el micrófono apagado. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué ¿Qué estás pasó? solita? Ah, no, porque Pri sé que sigue en el médico, por eso. Oh, bueno, te hubieras quedado si no allá en el coso. ¿Cómo venís? Bien, bien. ¿Le pediste ayuda a la Ahí, IA? no, No, ¿no? estaba viendo los detalles que teníamos del trabajo y lo estaba corrigiendo. ¿Y la operacionalización pudiste avanzar? Más o menos, pasa que no lo entendí mucho. Por eso necesito, yo puedo ver, digamos, a partir de lo que ustedes comprenden y hacen, yo ahí puedo trabajar. ¿Me explico? Si no es muy Claro. difícil, nada, yo puedo actuar desde ahí. Ujú. ¿Qué, Porque no nosotros nos armaste ninguna quedamos dimensión? en... ¿Tomaste una, aunque sea una definición? ¿Tomaste o no? No, no. Nosotros ¿No? nos quedamos en aspectos metodológicos, donde pusimos eso de la muestra, criterio de selección y demás. Por Y eso, los pero proced... sí. Pero, ¿y después la definición conceptual de las variables? ¿Armaron el marco teórico o no? Sí, sí, Esa parte. lo armamos. Bueno, Ujú. anda al marco teórico, ¿cuáles eran tus variables? Era Ver los beneficios, del Pilates, en embarazadas. sí, sí, Bueno, los beneficios, las emociones. bien. Anda a buscar la definición en el marco teórico, buscar la definición conceptual de eso, de los beneficios del Pilates, ¿qué serían los beneficios del Pilates? Bien. Ah, ok. A nivel teórico y no sé si ustedes armaron un apartado en el marco teórico de beneficios del Pilates en embarazadas. ¿Armaron o no? Nosotros nos pusimos lo que era el Pilates, las características y después la historia. Claro, pero no hablaron de lo que es el Pilates en el embarazo. Claro, eso nos faltaría entonces. Bueno, claro, le faltaría desarrollar eso en el marco teórico y de ahí van a tener la base, porque ese es el tema, es que no están, les falta una parte. Entonces, ¿sabes qué? Ah, Vamos a ok. revisar, me estás dando hincapié, me parece que vamos a hacer eso, vamos a revisar con todos en los marcos teóricos. Eso vamos a hacer. Sí, yo creo que eso, por Sí. eso es que también que nos trabamos, No porque los falta deben eso. tener armados, entonces, bueno, Ah, ahí listo, vuelvo profe. y cierro la sala Dale, así. tranqui. Dale. Dale. Bueno, volvimos. ¿Cómo les fue? ¿Pudieron empezar a hacer algo? Creemos que Creemos bien. que bien. ¡Ah! ¿Se pusieron de Bueno, acuerdo? arranca vos entonces, Ulises. Me quedo No, callada. arranca. Esperen, Las damas les primero. voy a hacer una pregunta antes, porque estamos hablando con Ara de... pregunta, ¿los marcos teóricos de sus trabajos ya están completos o no? ¿O todavía ni están hechos? El nuestro creo que está completo, profe. Usted la otra vez lo corrigió, pero me parece que hay que corregirle bien lo que son las normas APA. Bien, cuestiones más técnicas, pero en cuanto a Claro. contenido, ¿saben qué? Yo No, les propongo, a partir de lo que había hablado con Ara, de que revisemos los marcos teóricos, porque por ahí está el tema ahí como que se arrastra y la operacionalización es más difícil por eso.
Bien. ¿Quieren que los revisemos a grandes rasgos, no en detalle, sino mirar más o menos qué es lo que han desarrollado? ¿Les parece? Y de ahí sacamos las definiciones. Dale, profe. No sé quién quiere compartir y después vamos a la parte de la operacionalización. Es más, el marco teórico es importante ya que esté hecho porque no solo para esta parte, sino también en el análisis, que ya es lo que vamos a ver la clase que viene. En el análisis van a ir trabajando los resultados que van encontrando con, van metiendo con lo que tienen en el marco teórico. Entonces se cruza lo que ustedes observan con lo que dice, ¿no? Los antecedentes de investigación y los autores, bla, bla, bla. Entonces se cruza y se va, esto sí, esto va en línea con esto, porque bla, 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 y esto, ¿entienden? Es como ir mechando lo que ustedes observan con la teoría en sí, la realidad con la teoría, ¿bien? O las prácticas con la teoría. Entonces tiene que estar. Y después en conclusiones también, ¿no? Tiene que estar, o sea, es importantísimo el marco teórico. No sé si quieren, compartimos pantalla y así por lo menos vemos desde así, desde lo general. No nos vamos a detener a leer, sino mirar lo general que han trabajado. Sí, profe, ahí compartimos nosotros. Dale. No sé cómo hacen para cursar hasta ahora. Es mortal. Yo estoy re cansada, igual encima a mí me tocó las clases temprano, me tocó Ah, actividad con mi hija en la escuela, todo ¿no junto. ¿Tiene una hija, Marcia? ¿Cuánto tiene? Dos tengo. Tengo un nene de No adolescente me de digas, 16 y mi nena de 9. pero te veo re chica. Tengo 33. Ah, mira, no Fui sos mamá tan. joven. O sea, igual sos joven, pero te hacía más chiquita. Ah, sí. No, Gracias, bien, profe. bien. Está muy bien. Bueno, Será a porque ver. todavía no tengo canas. No, bueno, igual las canas es como medio indistinto de la edad, pero hay muchos varones de tu edad que están todos canosos. Bien. Profe, Bueno, si ve a Marcia en persona parece 20. Yo le dije. ¿En serio? Sí, porque Sí. acá no muestra mucho o sea, no, me muestra parte siempre de la cara, pero sí, sí, se ve joven, se ve re joven. Bueno, a ver, actividad física y salud en la infancia, ok. Bien, ahí por ejemplo, esperen, ¿este trabajo de quién es? De Ah, el de Morales y ustedes, mío, profe. Sí. el de ustedes, y ustedes, recuérdenme el problema, El problema o sea, las era... variables, o cuál. las variables que Ahí está la pusimos pregunta. era... ¿Qué impacto Sí, tienen las condiciones climáticas en los hábitos de actividad física? Ok, bien. No, porque me había quedado, pensé que sí. era el de Ara, que es de embarazada y leía la infancia. Bien, está bien. Bueno, la actividad física y la salud en la infancia. Bien, ¿qué más? A ver, más abajo, vamos a ver los títulos. Sedentarismo Sedentarismo infantil y conducta infantil. Bien, influencia de las condiciones climáticas en la bien, actividad física infantil, creencias familiares sobre el frío y la enfermedad, está muy bien. actividad física, infancia y construcción de hábitos saludables. Muy bien. Y ya pasamos a antecedentes de investigación. Bien. Está muy bien, ¿no? Está muy bien el marco ese teórico, está bastante completo. Bien, fíjense que no es tan sencillo, porque ahora ustedes van a tener que definir, a ver, ¿ya definieron sus variables para la operacionalización? Sí, sí, Porque, profe, hicimos ahí un a ver, cuadrito. ayúdense con la IA, utilicen la me causa gracia, recién la estaba mirando, estaba trabajando en unas imágenes, y de abajo, no lo había visto esa inscripción, no sé si será nueva, decía, Gemini es una IA, puede cometer errores. Varias veces las órdenes que le dije me dice, soy una simple, no sé qué, estoy programada para qué, no puedo hacer lo que me estás pidiendo. Solo quiero que me modifique una foto. Entonces le hablo con palabras más claras, parece que le hablo muy complejo. Entonces le digo, poneme muebles modernos. Y ahí sí lo pone. Pero claro, le digo, ponele cortinas. No puedo hacer eso. Me dice, digo, la foto, ponele cortina. Ay, Dios, me dan ganas de matarla. Bueno. em, y después leo abajo, dice que es una IA que puede cometer errores. Sí, puede, comete errores. Me dan ganas de esa. Mi hija la re maltrata, vive, o sea, la tiene tipo como ¿Vio, de profe? esclava. Perdón, justo hay me hizo acordar. Hay una imagen que dice, Ah, hace un video, que dice, escribe a la IA esto, dice,
hacer una imagen de cómo te traté este último año y sale todo Ah, re sí, sí, el sí. chat GPT lastimado, todo. Sí, está de moda, sí, está de moda. Parece que la gente, va, yo veo a mi hija y la re maltrata, hasta la insulta, o sea, ¿no? La tiene para trabajar, pero no sé, aparte le manda a decir cosas como supónganse, bueno, escribí esto y empieza, ¿no? A hablar, que decí esto, hace esto, no sé. Y yo pienso, ¿no? Y digo, ¿no es más fácil que ella lo escriba todo eso en lugar que pedirle a la IA que escriba eso? No sé si me entienden, o sea, es como, digo, pero bueno, son las nuevas generaciones. Son las nuevas generaciones, tiene cerca de 30.000. Las nuevas generaciones. Bueno, a ver, condiciones Con- climáticas. Bien, hábitos de actividad física, conductas sedentarias. Bien, pusieron ahí arriba, pegaron el objetivo general o principal. no, no, no. Este cuadro lo hicimos aparte para hacer, No, está bien, o sea, es un pero cuadro aparte. retomen siempre, esto para todos. En el trabajo retomen, antes de la operacionalización, retomen. La pregunta general, las preguntas específicas, perdón, el objetivo general, los objetivos específicos, a modo de refrescar, porque van a trabajar después como para que se vea toda la secuencia. Se pone regularmente en este apartado, no es que le estoy pidiendo a ustedes que lo pongan. Es correcto ponerlo, pero para O ver sea, las variables. iría, profe, perdón, Ahí. llevándolo al trabajo. Iría acá, objetivo, preguntas, y ¿Y eso qué abajo es? ¿Y No, eso no, qué? esto lo pusimos por poner recién. Eso es el objetivo Claro, ese es el principal, objetivo. claro. Está Claro, Sí, bien. pero a lo que voy, las Sí. preguntas y eso las pondríamos también para No, pasarlo no, eso es limpio. después, eso va en Ok, instrumento de ok. recolección de datos. Claro, ese es el lo que sí, objetivo. sí, Sí. ahí lo hicimos en otro drive, no lo hicimos en el drive del Ah. trabajo, lo hicimos en otro drive para que quede como aparte y después pasarlo limpio, Está digamos. bien, está bien. Analizar el impacto de las condiciones climáticas en los hábitos de actividad física en el desarrollo de las conductas sedentarias. Claro, lo que pasa es que ustedes tienen las condiciones climáticas, como decían, hábitos de actividad física y desarrollo de conductas sedentarias. O sea, son tres variables. Ok, bien. Más difícil, ¿eh? El trabajo, mientras yo más variables le voy agregando, más difícil el trabajo, más complejo se hace. Bien, esto para que lo tengan en cuenta y lo sepan de antemano. Bien, conjunto de fenómenos atmosféricos que caracterizan el clima de la región, el periodo como temperatura, conjunto de prácticas corporales, bien, comportamientos lo ocupan bien. Eh, bien, muy bien, muy bien. ¿Les pidieron ayuda a la IA o pudieron hacerlo No, les Sí, pregunto porque está muy bien, entonces, sí, sí, digo, de no sí. saber Pero, por nada, ejemplo, hacerlo muy bien es como vieron, es de primera a quinta, o sea. no sabíamos que eran dimensiones en realidad, profe. Ah, está bien, está bien. Ay, No A ver, sabíamos profe, que me eran estoy tentando dimensiones tanto. y fuimos ahí tratando de entenderles. Y ya pues caímos a qué hacía referencia con dimensiones. bien, tengan en cuenta que la IA es un asistente, entonces lo que les dé, filtrenlo, o sea, no tomen como que, oh, es palabras sagradas, ¿sí? Porque se re equivoca, como dice ahora la inscripción abajo, me hace acordar lo de los cigarrillos que puede producir cáncer, o sea, lo mismo, entonces parece que ahora tienen que avisar que puede cometer errores, en realidad puede no comete errores. Pero bueno, y otra cosa para que tengan en cuenta con la IA, todo lo que la IA hace por ustedes, o sea, que ustedes no hacen, la IA se vuelve cada vez más inteligente y ustedes cada vez más tontos, ¿bien? O sea, nos volvemos cada vez más tontos a medida que le dejamos hacer a la IA. Y sí, chicos, es proporcional esto. Mientras la IA más trabaja por nosotros, nosotros menos trabajamos bien por nosotros mismos. Entonces, eso para que lo sepan es importante, ¿cierto? Bien, también tendrían que poner la inscripción abajo. Bien, está muy bien esto. A ver, ahora ustedes revisaron y que ustedes están de acuerdo con que con esto es lo que ustedes quieren observar. ¿Está acorde con lo que querían observar o no? Sí, sí, profe. Perdón, sí. Bien, instrumento de recolección de datos. Bien, muy bien. Eh, no hace falta ponerle ahí el instrumento al lado, pero bueno, esta grilla, o sea, ¿qué sería la operacionalización en sí? Es esto, desde la columna de variables hasta indicadores. Ese indicadores lo pueden encontrar también como categorías de análisis, como códigos de análisis, o sea, depende de los autores, ¿bien? O digo, pues cuando lean investigaciones. Bien, ahora pasamos al paso siguiente. Supónganse, construcción que van a
a utilizar primero o sea, primero, ¿qué van a aplicar? ¿Una entrevista? ¿Sí? Sí, entrevista, profe. Bien. Entonces, ¿cuál sería ahora el paso siguiente? Que está bueno, que vamos a aprovechar ya que vieron que es genial la IA. Nos ahorró un montón de tiempo. Vamos a convertir estos indicadores en preguntas, que no necesariamente es un indicador, una pregunta, no es tan lineal. Yo puedo hacer dos preguntas o más por cada indicador. ¿Se entiende? Porque yo puedo preguntar sobre lo mismo de distintas formas. Vieron que esto siempre digo, ¿no? Que uno va al médico, el médico nos pregunta, ¿fuma, toma alcohol? Siempre decimos que no a todo, es mentira. Bien. Entonces la gente miente. Entonces hay que saber preguntar, digamos, buscar preguntar de distintas formas sobre lo mismo. ¿Bien? Digo, esto para que no piensen, repito, indicador, pregunta. No, no es tan lineal. Pero, bueno, o sea, ya con esta matriz, que está muy bien, podrían ir a armar la entrevista. Bien. Marcia, ¿y Lautaro no está? ¿O no me aparece? Sí, sí está, sí Ahí está. está. Estoy Ahí está, acá. ahí está. Es que Bueno, nosotros ah, igual nos ayudamos con la IA, obviamente. está bueno Y Lauti, para que les sí, 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 enseñe para también comprender con... mejor. Teníamos Sí, nuestras ideas en la mente, pero la queríamos corroborar bien, y está bastante parecido a lo que teníamos en mente. Ahí Lauti, si puede, va a bien. compartir pantalla porque yo no puedo. Está Pero bueno. sí, nos arrojó algo similar a lo de los chicos, em, donde, bueno, nuestras variables era la educación física adaptada y la autonomía. Ok. Entonces, bueno, el cuadrito, no sé si el auto está compartiendo pantalla. Ah, Sí, ahí ahí está. sí. Ahí sí, ahí sí. Bueno, en nuestra variable, que era actividad física adaptada, bueno, nos puso dimensión, frecuencia y duración, ahí está, tipo Sí. de actividad y participación. Ah, Y, Lautaro, ¿puedes digamos, un poquito más grande, por favor? Ampliar y la bueno, en ventana. qué buscar Voy. en la entrevista que iríamos a hacer, que sería cuánto tiempo le dedica, si es constante o no, bueno, el tipo de actividad, si es recreativa, deportiva o funcional, si la participación, o sea, el sujeto toma decisiones sobre sus ejercicios o no, y en Ujú. la parte de autonomía, que sería funcional, si mejoró su movilidad, higiene, alimentación y demás, en la decisional, si siente que tiene más control sobre sus elecciones, digamos. Y en lo emocional, bueno, si se siente más seguro o cómo cambió su autoestima y eso. Está Bien, como sencillo, por ahí capaz que habría que como que... bien. Medio No, cortito. no. Ah, Sí, perdón, Lautaro. pero, No, 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 que medio cortito, digo. Nos pero No, quedó. no, no. Lo que pueden hacer es, a ver, las variables, las dimensiones están bien, los indicadores no es que estén mal, sino que pueden seguir trabajando si quieren en ampliar o la parte de los indicadores. ¿Bien? O sea, ah, porque ustedes dicen ok. está cortito, o sea, lo otro está bien así, no, no necesita ser más amplio. Sí, los Entonces, chicos hacíamos... recién tenían tres variables, por eso también estaba más amplio. Pero la parte de Ah, ok. indicadores pueden... Lo que pasa es que lo ha puesto medio como qué buscar en la entrevista, ¿no? O sea, no como un indicador en Claro, sí, sino más claro, como la guía de preguntas más de la entrevista y pueden seguir trabajando exacto. sobre eso, ampliando, digamos. Nosotros lo pusimos así como para entenderlo, pero sí, sí. Bien, y por ejemplo, esto tengan en cuenta que cada dimensión hay como varios aspectos que yo puedo, por ejemplo, en la dimensión de frecuencia y duración, cuánto Ujú. tiempo dedica, es constante, o sea, puedo, por ejemplo, la constancia puede ser un indicador, la duración, bueno, duración está, a ver, ¿El, bueno, el piensen ustedes. tiempo? Ahí está, el tiempo, la constancia, Exacto. esos serían indicadores. Bueno, la indicador puede Ok. ser una palabra, puede ser una frase, o sea, no, no es indistinto, ¿no? Y puede haber otros indicadores que ustedes piensen en base a esa dimensión, ¿cierto? De frecuencia y duración, que eso lo saben ustedes porque son los que están con el tema en la cabeza. Pero digo, pueden agregar más ahí y se enriquece, ¿no? No necesariamente, yo eso diría que les falta un poquito más enriquecer si quieren en la parte de indicadores. Sí, lo vamos a hacer, sí, Ok. porque Entonces estamos... hay que hacerlo como mostró el grupo de Ulises, profe. Claro, el de Ulises está como perfectito, así como, ¿sí? Ok. Así que sí, por lo general, Profe, perdón, sí.
le hago una consulta. Por cada indicador sería no me quedó claro eso. Por cada indicador sería una pregunta, como para formular cuántas No, preguntas tengo que hacer. no, O el fin de cuántas preguntas tengo que hacer, me lo va a definir la respuesta que yo quiero obtener. exactamente, Ulises. Lo definen ustedes. Por eso les decía que no necesariamente, para que no tomen que cada indicador es una pregunta, porque no funciona así. Bien, pueden haber más preguntas, lo que decía, por indicador pueden haber más de una pregunta, no es algo lineal. ¿Y qué cantidad de preguntas? Lo que vos decías. Creo que lo hablamos esto, ¿no? De los tipos de instrumentos, esto para todos, sea encuesta, sea entrevista, sea cualquier, más allá del enfoque, tenemos tres tipos de entrevistas. La estructurada o cerrada, vieron que sería lo típico de la encuesta. En una entrevista estructurada y cerrada serían preguntas donde la respuesta va a ser binaria o alguna opción a elegir. Por ejemplo, bueno, ¿entrenás? Va a ser, ¿no? Sí, no, ¿no? O ¿entrenás a diario? Sí, no. Bien, ¿cada cuánto entrenás? ¿No? ¿O cuántos días a la semana entrenás? ¿No? Hay una opción, no hay como un gran abanico de posibilidades de contestar, ¿se entiende? O sea, entonces esas son preguntas cerradas, donde las respuestas son cortas. Bien. Por lo general, las preguntas son extensas porque son más específicas y las respuestas son cortas en una estructura. Después tenemos un instrumento de recolección de datos semi estructurado o semi abierto, donde ya las respuestas son un poco más amplias. Por ejemplo, bueno, ¿y cómo es tu rutina de entrenamiento? Supónganse, ¿no? O sea, me va a contar sobre cómo entrena, qué hace primero, qué hace después, bla, bla, pero ya vieron, hay una redacción mayor. Y eso sería el semi. Y después lo que es el instrumento totalmente abierto, que no estructurado, ya son lo que le llamamos, sobre todo en cualitativo, los registros densos, bitácoras, que la idea era que hiciéramos hoy, pero no sé si vamos a alcanzar, un ejercicio, si no lo dejamos para la clase que viene, que es simplemente o lo que se le llama libro de campo o diario de campo que deben ver en la clase. Que lo que yo hago es hacer un registro literal de todo, no solo de lo que la persona dice, sino cómo se mueve. Entró la profesora y dijo tal cosa, ¿no? Registro los datos concretos y las apreciaciones, las interpretaciones. Por ejemplo, y golpeó la mesa, ¿no? Diciendo tal cosa. Entonces, al lado se le pone la interpretación, se muestra enojada o molesta. Supóngase, es una interpretación que hago, ¿no? Entonces, se va haciendo todo un registro que no hay preguntas, sino es como que o en preguntas, o sea, eso sería en observación en realidad. En una entrevista sería, por ejemplo, no se arma una estructura de preguntas en una entrevista abierta, sino que hay una sola pregunta para dar pie a, como por ejemplo, bueno, ¿y cómo es? Bueno, si yo les dijera a ustedes, chicos, ¿cómo es la experiencia o cómo es hasta ahora o cómo ha sido hasta ahora la experiencia de formación en el URP? Bien, en el profesorado de educación física en el URP. ¿No? Y es esa pregunta, bueno, súper abierta o no. Ustedes me van a contar lo que quieran, ¿cierto? Por ahí me van a hablar cosas más específicas, por ahí me van a hablar, o sea, me van a hablar de distintas cosas. Es muy amplia la pregunta. Entonces, y de ahí se va preguntando yo puedo preguntar a partir de lo que ustedes me cuentan, pero no lo tengo planificado, ¿bien? Entonces, una entrevista abierta no está planificada, simplemente está claro el objeto de estudio, la pregunta, el objetivo de investigación, pero no se arma una estructura de encuesta perdón, de entrevista como acá, ¿bien? Como la semi y como la estructurada. ¿Sí? Pero ya eso es súper, son instrumentos más difíciles, hay que estar más, digamos, es en un nivel más avanzado de investigación, de la formación del investigador, es más difícil, ¿bien? Entonces nosotros haremos esta, o semi o estructurada, ¿bien? Para que lo tengan en cuenta. ¿Qué cantidad de preguntas? La que ustedes consideren necesarias para. ¿Bien? Sí, Ahora, ahí está un poquito, Sí, sí, igual, ahora más claro, súper. igual es difícil sola, pero bueno, fíjate con la IA, por lo menos Sí, prueba con sí. eso. Bueno, ¿qué quieren? ¿Quieren que tomemos más tiempo para que puedan armar la estructura de la entrevista? Así ya nos queda lista y la clase que viene vienen con aunque sea una entrevista armada, o sea, armada, no, aplicada. ¿Les parece? Era lo que teníamos Profe, planificado para esta clase, pero con las otras comisiones no lo he entonces, logrado. Sí, ¿la semana aplicamos lo que estamos investigando? claro, la que viene, lo ideal sería que, a ver, creo que les dije, igual lo repito.
la, digamos, el completar el TIF depende de ustedes, no necesariamente para promocionar tiene que estar 100% completo, ¿bien? Hasta donde lleguen, llegan, ¿bien? Obviamente que eso también va de la mano, o sea, con los procesos de ustedes, lógicamente que si está más avanzado también los procesos de aprendizaje de ustedes también, en esto de poder contemplar todas las etapas del proceso de investigación, ¿bien? Pero trabajaremos la clase que viene sobre las entrevistas, si no traen entrevistas, si nadie aplica ninguna entrevista, bueno, trabajaremos o buscaré material, tendré plan B de material ya armado de otras entrevistas, que eso ya tengo pero vamos, necesito que veamos cómo se analizan, con qué recursos se analiza que vamos a utilizar la IA en cualitativo. ¿Bien? Pero estaría bueno que ustedes hagan ese ejercicio de realizar la entrevista. ¿Bien? Perfecto, sí, sí. Bueno, ¿quieren que demos tiempo y arman las entrevistas? ¿Les parece? ¿Ahora? Dale, ¿Hace? profe. Dale. ¿15? Es armar las preguntas, nada más, pero a partir de eso, de los indicadores que tienen. Dale, profe, sí, sí, está bien. Bueno. Está bien, profe. Se abren las mismas salas. Ahora, si querés, quédate acá y con la cámara apagada, no hay problema. Digo, para que no Bueno, te vayas allá solita, no pasa nada. Dale, profe, gracias. como quieras.
Bueno, ¿cómo les fue? ¿Pudieron empezar con las entrevistas? ¿Las preguntitas? Sí, profe. Sí, sí, ¿Sí? armamos ahí algo. ¿Cuántas preguntas? ¿Cuántas tienen? Hicimos como varias. Bueno, no hay problema. Igual, Ahí lo abro. en una entrevista, digamos, si lo hacen así por internet o por Gran, por Zoom o lo que sea, digo, en el momento no hace falta, no es que tienen que respetar a rajatabla, o sea, ustedes van viendo de acuerdo a la conversación, ¿sí? Porque por ahí uno hace una pregunta y después como que nada, las personas se copan hablando, entonces por ahí responden otras que ustedes tenían planificadas más adelante, obviamente no la van a volver a hacer la pregunta, ¿sí? Entonces como que es una guía, las entrevistas, las preguntas son una guía, a diferencia de la encuesta, que es sí o sí como a rajatabla y se tiene que respetar y tienen que contestar y bien, acá es mucho más flexible. Así que bueno, no sé si quieren que o las leen, léanlas, no hace falta que compartan, así las revisamos más o menos. Sí, consejo, a ver, la entrevista, no sé si le hicieron directamente las preguntas, pero siempre tiene que llevar un encabezado, como por ejemplo, no el nombre en sí, pero bueno, ustedes en el registro sí ustedes toman el nombre de la persona, pero las entrevistas son anónimas, ¿bien? Entonces después van a identificar, supónganse sujeto uno, sujeto 2, entrevistado uno, entrevistado 2, les van a poner como una codificación interna donde ustedes sí puedan identificarlos, pero las personas no, el lector no, porque no importa quién lo dice, sino es qué se dice, cómo lo dicen, ¿no? Eso es lo que se busca. Entonces, bueno, pero en la entrevista sí, bueno, hay que identificar más o menos primero para ustedes, como les digo, el nombre, género, edad, esas son las variables de la muestra. Género, edad, supónganse, bueno, antigüedad, para ahí los que van a entrevistar a profesores de educación física, no sé si antigüedad en la docencia, no sé si por ahí es un indicador, una variable que a ustedes les importa o no, ¿bien? Son variables en general comunes. Eh, bueno, así el rol, porque no, la entrevista, si es un papá o si es un profesor, o si es un alumno, ¿bien? Ay, llegó Pri. Hola, Pri, bienvenida. Hola, profe, perdón, No, disculpe. está Estaba bien. en el médico, no me atendían más. Ay, sí, eso es común. Bueno, y eso, ¿sí? Ténganlo en cuenta para el encabezado en sí. Después, otra cuestión. Estas preguntas que armaron, pruébenlas con alguien de su familia, ¿no? Pruébenlas o de ustedes así, de hacer ese ejercicio para ver si se comprende, porque por ahí también formular preguntas no es sencillo. Yo por ahí quiero preguntar una cosa y la pregunta va por otro lado, o sea, se comprende otra cosa. Entonces hay que probar el instrumento, ¿bien? Hay que probar Ujú. el instrumento. Em, Bueno, y eso, antes de aplicarla, la entrevista. Pero bueno, si pueden, traten de esta semana de hacerla, aunque sea una entrevista, ¿sí? Eso se graba, luego, ¿cómo han pensado hacerlas? Porque si no les paso por mensaje de última, por noticias, para la clase que viene les paso una app, una que es para desgrabar, que esto todo con la IA, porque antes no había que hacer todo manual que desgraba, pasa los audios totalmente al papel porque tiene que estar todo literal, literal como está, porque un espacio, cuando uno habla, una coma, un respiro, un suspiro, digamos, o sea, todo eso es parte de la comunicación. Y después les paso también, les mando otra app para, no miento. Una app es para cortar grabados. Bueno, ustedes deben saber mejor que yo que esto. Por ahí sí la entrevista, porque las posibilidades gratuitas permiten tanto tiempo, nada más. Ahora estoy pensando. Pero bueno, fíjense. Si no, díganme si no se los mando, como quieran. Sí, profe, si nos puede mandar, Dale, buenísimo. dale, dale. Sí, hay unos para cortar, porque por ahí, bueno, nosotros tenemos entrevistas muy largas, pero bueno. Y entonces, la idea es que ustedes la clase que viene vengan con el Word así, escrito. Bien, entonces ahí vamos a trabajar con los análisis de esos datos con la CIA. Bien, no sé si quieren que veamos alguna de las preguntas o no tienen dudas. A ver, yo doy un ejemplo, profe.
A ver, para ver si está bien o hay que corregirlo para la clase. Bueno, mi indicador, no, perdón, mi dimensión es conciencia corporal. bien, El indicador es reconocimiento de la postura corporal, control de movimientos y percepción corporal. bien. Ahora la pregunta. Para, ¿esa percepción corporal también es la propiocepción? ¿O ¿Van por ahí o no? Sí, Ok. entonces el indicador es reconocimiento de la postura corporal. Ujú, Primera pregunta. ¿Ha notado cambios en su postura desde que comenzó a practicar Pilates? bien, Segunda pregunta. ¿Considera que ahora es más consciente de la posición de su cuerpo durante las actividades diarias? bien. ¿Así está bien? Sí. Les pregunto a Ah, todos. listo. Estas preguntas, por ejemplo, que hace Ara. ¿A qué refiere? ¿A una pregunta, a una entrevista más estructurada o semiestructurada? Semiestructurada. ¿Qué dice el resto? Puede ser que sea estructurada, o sea, porque va a lo concreto. O Claro, las sea, respuestas pregunta cuáles serán. Ah, específicamente ok. eso. Sí, no, o más o menos, ¿no? Pero es una respuesta corta en cierta forma. Ah, Que, listo, listo. que vos ahí podés preguntar otra cosa. Podés ponerle que te diga sí. Ok, no sé, ¿de qué manera sentís que ha cambiado? ¿Entendés? Y una pregunta más abierta para que se explaye un poquito Claro, más. como para que pueda tener, también podamos nosotros tener más información. Exacto, así es. Bien. Ah, ok. Por Pero eso, así sería bien, digamos. sí, sí, por eso les digo que lo pongan en práctica, porque uno ahí ve para ajustar, ¿vieron? O sea, cuando ahí, entonces a cualquiera hace, o entre ustedes, sino si las pueden mandar y que las miren, digamos, otra persona, ¿se entiende? O sea, cualquiera otro del grupo, digamos, eso también les sirve. Pero sí, como para ajustar y eso. ¿Alguien más quiere que veamos alguna otra pregunta? Creo que se entendió igual la lógica, ¿no? De todo el proceso. Sí, sí. Bien, genial. Bueno, gente, miren, no queda mucho. O sea, ya la clase que viene entonces analizamos algunos resultados y la otra clase ya sería la conclusión y ya como que tenemos hecho el TIF, ¿sí? O sea, ahí tarea completo. Así que bueno, vayan haciendo, vieron que tienen otra actividad también de controles de lectura, creo que no me acuerdo, este era un cuestionario, no me acuerdo. Así que vayan haciendo esas actividades, igual las cerramos antes del parcial 2. No las voy a ir cerrando ahora, las cierro todas juntas después, ¿sí? Así que no se cuelguen en eso. ¿Bien? Dale, profe. ¿Alguna duda, alguna otra consulta? No. No, ninguna. Bien, bueno, recuerden traer ya escritas las entrevistas y así trabajamos. Bueno, que tengan muy linda tarde, terminen bien el día y estamos en contacto. Gracias, profe. No se olvide de ponerme presente, No, profe. Marcel, no, Estoy Marcel. acá. Dale, dale. Gracias, Bueno, profe. Nos chau, chau, vemos. chau, chicos. Chao, profe, nos Chau. vemos.